Pido ayuda económica para poder terminar las construcciones que van ya muy avanzadas, gracias a Dios. Invito a las muchachas de 12 a 18 años que se animen, que vengan, que se comuniquen con nosotros. Hoy es la fiesta de San Bartolomé Apóstol. Quiero fijarme en la oración que la liturgia tradicional ha conservado. Dice: concede a tu iglesia, oh Señor, la gracia de amar lo que San Bartolomé creyó y predicar lo que enseñó. Este es un programa muy actual, muy apropiado en este momento en que los malos pastores no aman lo que la Iglesia siempre ha creído. No, se rebelan. Los apóstoles, según la tradición, y esto está en un libro que aquí tengo, ¿verdad? Ya lo tenemos en varios, en la patrología griega, en la biblioteca individual para reformar seminaristas y religiosas, el BIRS, ¿verdad? Y aparte en un libro. Es un padre jesuita, el padre Francisco Javier Funk, que fue un grande estudioso de la patrología, publicó también Los Padres Apostólicos, fue el primero, y sobre todo un hombre de Dios que junto con el Papa Santo, el Papa San Pío X, que se cumplen un aniversario en estos días, él murió el 20 de agosto, de manera que hace poquito. Los dos quisieron hacer un instituto eclesiástico de estudios superiores, superiores a la licenciatura y al doctorado, sino algo más allá, postdoctorado. Y así nació el Instituto Bíblico, el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, donde yo estudié. Y nos dice las biografías que no había dinero, había que hacer biblioteca, pagar los maestros, conseguir un edificio en Roma. Y entonces el Papa agarró de la manga, era esto, lo jaló al padre y dijo: véngase, vamos a hacer una novena. Usted venga aquí conmigo por 9 días y vamos a ponernos de rodillas delante del Santísimo Sacramento. Vamos a hacer una novena para que Dios nos dé lo necesario para hacer el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Y así lo hicieron, y todo se consiguió. Ese padre Funk tiene, decía yo, uno de sus libros se llama Las Constituciones Apostólicas. Él lo publica nada más, es una obra antiquísima, tal vez apócrifa. Se pone como autor a los apóstoles, a San Clemente de Roma, que fue papa después de, fíjense, Lino, Cleto, Clemente. Después de San Pedro vino San Lino, San Anacleto o Cleto, y luego Clemente, romano. Existen unas cartas
que él escribió a los Corintios, aparte de mucha literatura apócrifa de San Clemente Romano, interesantísimos, son los primeros, diríamos, ejemplares de novelas históricas. Ya hablé de eso, ¿verdad? De cuántos malos pastores que únicamente se nutrieron de novelas históricas, pero nunca estudiaron la historia de la iglesia, los documentos, las fuentes. Entonces, en ese libro se narra que antes de separarse los apóstoles, después de Pentecostés, ya tenían el Espíritu Santo, dijeron: ¿qué vamos a predicar todos para estar iguales? Y entonces cada uno de los apóstoles dijo un artículo del credo. San Pedro comenzó: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y luego el siguiente apóstol, otro artículo y otro, hasta que llegaron al último. Y ese es el credo chiquito, que se llama símbolo de los apóstoles, que antes, hace 60 años, era el que rezaba el pueblo en la Santa Misa. Ahora, con la reforma litúrgica, y muy bien, en eso sí está bien, se reza el símbolo del Concilio de Nicea y del Concilio de Constantinopla, niceno-constantinopolitano, que es el credo largo. Pues bien, eso es lo que creyeron los apóstoles. Pero ahora no. Los malos pastores han quitado la fe ortodoxa. Y el pueblo cristiano ya no sabe qué creer, porque un pastor dice esto, el otro dice lo contrario. Hay una confusión por todas partes y una ambigüedad, equívocos por donde quiera. Ya he hablado muchísimo de esto en los últimos años. No, mis hermanos, debemos creer con amor lo que los apóstoles nos enseñaron. ¿Qué enseñó la Iglesia por medio de los apóstoles? El catecismo, o sea, la doctrina de Cristo, la doctrina cristiana, que se divide en 4 partes. Así nos las pone el Concilio de Trento, el Concilio Ecuménico de Trento. Credo, mandamientos, oraciones y sacramentos. El Catecismo de San Pío V, yo he comenzado a explicarlo y de nuevo voy a terminarlo con la gracia de Dios, si me da vida y licencia. Y ya estamos muy avanzados. Esa partición en 4 partes de la doctrina cristiana es algo integral. Si se quita un elemento, todo se arruina. Es algo viviente. La doctrina de Cristo es la verdad de Cristo. Y es la persona de Cristo. Yo soy el camino, la verdad. Fíjense, San Juan inicia su evangelio llamando a Jesucristo el Logos, el Verbo del Padre, que es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Y entonces es la doctrina. A eso vino Jesucristo, a enseñarnos su doctrina. Y dice la oración, y que amemos lo que creyó este apóstol, y que la iglesia predique lo que él enseñó.
Ahora la iglesia predica el ambientalismo, predica la fraternidad humana. Hay que predicar la caridad, que es otra cosa, La fraternidad es algo que usan mucho. Por ejemplo, la Revolución Francesa cortaba la cabeza a los católicos, a las monjitas, pero predicaba la fraternidad. La iglesia debe de predicar la caridad cristiana. Es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Entonces, así comienzo. En este panorama caótico, desastroso que estamos viviendo, del fracaso de la iglesia en lo pastoral. Volvamos los ojos a esos 12 hombres que el Evangelio nos dice, los escogió nuestro Señor Jesucristo de entre los 72 discípulos. Pasó toda la noche en oración en el monte y luego bajó y escogió 12. A nuestro Señor le gustaba poner sobrenombres, A Simón le puso Pedro, A Santiago y Juan les puso los hijos del trueno, y por ahí otros, a veces muy fuertes, A San Pedro, ¿cómo le llamó? Satanás, apártate de mí, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensa el mundo. Nuestro Señor los sacudió para probarlos, para formarlos. Nos dice San Pedro en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando tenían que reemplazar a Judas Iscariote, que fue el traidor, para llenar ese lugar vacío, puso las condiciones. Vamos a escoger alguno que haya estado con nuestro Señor Jesucristo desde cuando inició. ¿Cuándo inició nuestro Señor su predicación? Con el bautismo de Juan Bautista en el río Jordán, el primer misterio de la luz que puso Juan Pablo II, hasta la ascensión a los cielos. Y escogieron 2 y salió elegido San Matías, apóstol. ¿Cuál es la condición de los apóstoles? Que hayan estado con Jesús día y noche. Así fue, mis hermanos, Cuando Él ya los llamó, ellos dejaron todo: padre, madre, esposa, hijos, tierras, casas, negocios, para estar con Jesús. ¿Estar haciendo qué? Oyéndolo, acompañándolo por todas partes, ayudándolo, preparando su venida en cada pueblito donde iba nuestro Señor. Y recorrió toda la Palestina y parte del Líbano y de Siria. Es interesantísimo ver, como una referencia externa, las famosas revelaciones de Katharina Emmerich. Yo las tengo en alemán y las seguí, no acabé todo, pero con un mapa gigantesco de Israel. Iba yo anotando la longitud y la latitud de cada lugar. Es difícil, pero en ese mapa muy bueno que conseguí yo en aquellos tiempos, ¿verdad?, vienen los sitios arqueológicos. Está en hebreo el mapa, es un poquito difícil, pero ustedes ya pueden meterse, ¿no? Entonces, hijos, ¡qué maravilla! Mandaba a sus apóstoles primero, dice Katharina Emmerich, a preparar el pueblito, como las famosas misiones apostólicas de nuestro santo obispo mexicano,
que nadie menciona nunca, Monseñor Rafael Guízar y Valencia, que nos enseña el método para hacer las misiones populares, que es la doctrina cristiana, el catecismo, para niños, adolescentes, jóvenes, señoras, señores, matrimonios. Primero hay que preparar, ya después llegaba nuestro Señor Jesucristo y hacía la predicación, que iba dirigida ¿a qué? A la conversión, al arrepentimiento, a corregirse de sus malas costumbres. ¿Qué hacían los apóstoles? Oírlo, dije yo. La iglesia festeja a Santa María Magdalena porque estaba sentada a los pies de Jesús. Y nuestro Señor le dice a Marta, 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 tú te ocupas de muchas cosas. Mira, María escogió la mejor parte que nadie le quitará. Porque estaba contemplando a Jesús, oyéndolo. Por espacio de, diríamos, una tarde o una mañana. Pero los apóstoles estaban día y noche oyendo a Jesús, penetrándose de su doctrina, de su persona, de su caridad infinita. Y después de su prueba en que Satanás los zarandeó a todos, menos a San Juan. ¿Por qué? Porque San Juan se pegó a la Santísima Virgen. Entonces a él Satanás no lo sacudió, no pudo. Pero los demás, sí, abandonaron a nuestro Señor. San Pedro lo renegó, Judas lo traicionó. Pero después de eso, nuestro Señor los perdona, se reconcilia con ellos, les vuelve a dar el cargo, la misión, y les manda la confirmación del Espíritu Santo. Entonces, mis hermanos, ya esos apóstoles van por todo el mundo, predican el catecismo y mueren dando su sangre, el color rojo. San Juan apóstol sufrió el martirio, pero no murió. Lo echaron en una olla de aceite hirviendo, pero salió rejuvenecido por milagro de Dios. Sufrió el destierro hasta que murió ancianito entre sus fieles, predicando la caridad. Vamos, mis hermanos, a tomar este programa que la Iglesia en su liturgia tradicional nos dice: Señor, que tu Iglesia ame lo que los apóstoles creyeron y predique lo que los apóstoles enseñaron, y no lo que enseña el demonio, el mundo, la carne. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dominus vobiscum.